Muy buenas noches, queridos hermanos y estudiantes del curso de Pentateuco. Esta es la lección número 4. Sean todos cordialmente bienvenidos a este curso y a esta lección que vale la pena considerar como parte de los elementos esenciales de la preparación de un obrero, de una obrera del Señor en el curso intensivo de 10 lecciones por clase que tenemos nosotros previstas. Saber si han estado estudiando, es mi esperanza que ustedes estén siempre revisando, investigando, leyendo, cumpliendo con las asignaciones correspondientes. Iniciamos con el libro de Shemot. La palabra hebrea, Shemot, es la que se utiliza en la traducción de la Torá del segundo libro del texto del Antiguo Testamento. Recordemos que Torá es la expresión hebrea de la palabra instrucción. Es una expresión que significa instrucción. Ahora, en la Torá tenemos 5 obras literarias y la primera es el libro de Bereshit y el segundo es Shemot. Bereshit es el nombre hebreo de Génesis. Y ahora Shemot es la palabra hebrea de Éxodo. ¿Qué significa Shemot? Shemot es una construcción de la palabra nombre. Nombre. We are Shemot, los nombres. Estos son los nombres. Shemot es el libro de Éxodo. Aunque Éxodo significa salida, en este contexto, Éxodo es nombre. El, el nombre hebreo se le atribuye a causa de su referencia directa del verso 1:1 de Éxodo. Hay un pequeño detalle que me gustaría que ustedes consideren, y es que en el libro de Éxodo 1 se van a identificar elementos muy cruciales sobre la llegada del pueblo de Israel a Egipto. En la semana pasada estuvimos revisando, por ejemplo, el tema del patriarcado y algunas leyes, algunas normas. Entre las normas más culturales o más esenciales dentro del patriarcado era el tema, por ejemplo, de el asumir los roles entre los padres para poder establecer una relación de vínculo con los hijos. Por ejemplo, los adultos pactaban y ellos definían a través de la endogamia, que era una ley de casamiento autorizada por los padres para que los hijos convinieran en matrimonio y de esta manera se casaban en la antigüedad. En la antigüedad las personas no decidían eh, cómo establecer su pacto de matrimonio, sino que lo hacían los padres. Entonces esa norma endogámica fue muy común y fue bastante notable en la cultura oriental y esto lo vamos a notar a lo largo de la vida y obra de Isaac, por ejemplo, y Jacob, y evidentemente algunos de los casos en los hijos de los patriarcas, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a ver un dato bastante interesante que llevó al pueblo, por ejemplo, a la casa del faraón y ellos habitaron en una comunidad rural llamada Gosén. Gosén fue el nombre del lugar que se le dio a la población que habitaba en ese lugar, que eran los descendientes de Jacob. Algunas de estas tribus, en este caso las 12 tribus de Israel, se ubicaron en o se asentaron en Gosén y llegaron aproximadamente unas 75 personas. Hay un debate sobre cuántas personas llegaron, si fueron 70 o 75, pero en el caso de Éxodo lo que nos determina es lo siguiente. Veamos, por ejemplo, aquí en Éxodo 1:1 en adelante. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Jacob todavía estaba vivo, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Cuál tribu se omite aquí? ¿Alguien tiene respuesta para esta pregunta? ¿Qué tribu no aparece aquí nominada? ¿Alguien La sabe? tribu de José, la tribu de José. Exacto.
Exacto. Y no aparece porque José está ya en ese lugar. Y a José, aunque no se le nombra su estructura familiar, ya a José, vamos a recordar que José en el Génesis va a tener dos hijos. Va a tener un hijo llamado, en este caso, Efraín, y el otro llamado Manasés, que serán los herederos de el vástago. Digamos que él va a recibir la primogenitura. Óigase bien, a José prácticamente se le da la doble porción de la bendición de los hijos, porque son sus dos hijos los que heredan la bendición de Jacob. Entonces, en este caso, eh, cada uno de ellos va a tener una función, un rol, cada uno de ellos va a tener una línea de familia, algo de lo que no hablamos la semana pasada y a mí me gustaría que ustedes tomaran en cuenta para una reflexión, es el tema de que investiguen ustedes qué eran las mandrágoras. ¿Qué eran las mandrágoras? Este es un fruto, óigase bien, y quiero que ustedes vean la forma, que ustedes lo dibujen, que ustedes hagan algún tipo de pintura si les da tiempo, con acuarela o con algo que tengan a la mano para pintar. Quiero ver su creatividad, para que ustedes dibujen una mandrágora, que es el fruto que consigue un muchacho. Entonces investiguen eso, por favor, o recuérdenlo si ya lo sabían, para que lo puedan traer la próxima semana. Eso es retomando un poco el cierre del Génesis, dado que en Génesis hay una gran cantidad de información que no podemos abarcar, pero sí queremos reflexionar sobre elementos que son cruciales de la historia y del relato del libro de Berechit. Ahora, en este caso, en el verso 5 es donde se señala, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Oiga bien, las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y algunos, óigase bien, algunos estudiosos al revisar el libro de Hechos, capítulo 7, donde Esteban dice que son 75, ustedes lo pueden revisar en el capítulo 7 del libro de Hechos, pareciera que el texto lo que trata de señalar es los que ya habían nacido. Pero en el libro de Hechos, cuando ya están el número de los 75, muy probablemente alguna de las esposas, de las hijas, estaban embarazadas. Y probablemente no fueron contadas las personas que nacieron o que estaban embarazadas, que todavía no habían nacido esos bebés. Entonces, muy probablemente se haga referencia a eso. Luego le nacieron otras 5 personas. Probablemente eran embarazos. No lo podemos determinar con precisión, pero sí son cuestionamientos que podrían hacerle a ustedes. Por ejemplo, lo de los 430 años de prisión o de esclavitud en Egipto con los 400 que se mencionan en otras ocasiones. Recordemos que el tiempo total fueron 430 años, pero cuando se refiere a 400 engloba una cantidad de 400 o más años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Luego murió José y sus hermanos, o sea, la primera generación de las 12 tribus y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se multiplicaron, fructificaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Algunos creen, según la época, que se duplicaba la cantidad de ciudadanos israelitas en relación a los egipcios. ¿Esto qué significó? A nivel de pueblo y a nivel de estructura demográfica, hacía que, por ejemplo, Israel fuera un peligro latente para Egipto. Y los egipcios tenían un alzamiento, tenían un espacio, tenían un momento de rebelión y esto evidentemente era muy, pero muy peligroso. No era posible que los egipcios se dieran el lujo de tener en el patio trasero una cantidad de guerreros y guerreras fuertes
pariendo cada mes, cada mes. Y eso hacía que la multiplicación de los israelitas fuera de gran temor para los egipcios. Pero hubo un problema que fue muy grave en el caso de los egipcios. Y es que se sabe, y esto ustedes lo pueden profundizar más ampliamente, a través de la historia, con el caso de una, un conjunto de tribus que se unieron, llamados los Ixos, que fueron muy probablemente los Ixos los que tomaron la tierra de Egipto en el gran imperio egipcio en tiempos de José, y estos Ixos son los amigos de José. Los Ixos que dominan Egipto, que se convierten en reyes de Egipto, son los amigos de José, los que llegan a tener ese acercamiento con José. Ahora, cuando mueren estos faraones, cuando mueren estos reyes y estas personas, dice el texto, y esto lo evidencia el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Cómo era posible que un rey no conociera a José si José era el que le había dado la gloria? Bueno, por el poder de Dios y de la sabiduría que él tenía, para que no se murieran de hambre. No solo Egipto, sino multiplicó la riqueza de la nación. Esto solo se puede explicar a través de la historia, que un grupo nómada llamado, una tribu llamado los Ixos, un pueblo grande, que arribaron a Egipto, tomaron Egipto, gobernaron Egipto y conocieron a José, le dieron la bienvenida, fueron cordiales con él y le dieron la oportunidad de que él también desarrollara sus talentos y sus capacidades en ese contexto. Dadas las circunstancias, es natural, evidentemente, que José tomara una iniciativa, pero una vez que muere el faraón que no conoce o el conjunto de gobernantes que están en Egipto, muy probablemente es la caída de todos estos, de todos estos reyes. Entonces, al morir José, al morir sus padres, lo que se ve es que hay un nuevo gobernante, hay un conjunto de reyes que gobiernan Egipto y hay un rey supremo que es llamado Dios y al que los judíos, en este caso los israelitas, denominaban faraón. Eh, Hasta el día de hoy se identifica el nombre faraón únicamente a través del relato bíblico. Es decir, que a través de la Biblia que nosotros conocemos la palabra faraón, porque para los egipcios era simplemente un rey dios, un faraón, Akenatón, uh, muchos de sus faraones, ellos eran denominados reyes dioses, eran deidades. Ahora, cuando llegamos nosotros a este contexto, entonces el pueblo está desvalido, el pueblo ya no tiene esperanza, el pueblo ya no tiene ninguna otra forma que trabajar como esclavo con un duro látigo que lo estuvo azotando por más de 400 años. Y en este sentido, viviendo en este proceso, muy seguramente estas construcciones que se están realizando son los templos, son las megaconstrucciones y muy probablemente esto tenga que ver muchísimo con las pirámides, con nuevas pirámides que se estaban construyendo en Egipto, esfinges, infraestructuras, templos. Entonces era natural que la esclavitud fuera la mano de obra sin costo alguno que tenían los reyes de Egipto para asumir esto. Pero ¿quiénes son los egipcios? Esa es una pregunta. ¿Quiénes son los egipcios? ¿Alguien de ustedes ha escuchado acerca de los egipcios? Déjeme decirle que los egipcios son la línea familiar de Cam y básicamente los de Cus y Misrayim, que es el nombre que se le da a los hijos de Cam,
son los que se van a asentar en la zona de África, en Egipto. Y allí, desde el Cairo, Tebas, Alejandría y otras comunidades importantes, muy cerca del reino egipcio, van a asentarse para poder tener la fortaleza imperial y van a combatir y van a tener siempre esa fuerza. Una de las cosas que quisiera anticipar en la historia bíblica es que aquí se sientan las bases de, digamos, la permanencia de la seguridad y de la confianza que tenían los israelitas en los reyes egipcios. En el futuro, muchos años más tarde, para tiempos del rey Josías, va a existir en Egipto un rey llamado Neco o Necao. Necao II, Necao I y Necao II van a ser reyes que van a tener guerra en contra de Babilonia. Pero el pueblo de Israel siempre va a quedar esclavo en su propia mente de los egipcios. Siempre quedó pensando en que Egipto sería su protector, que Egipto sería su ayudador. Y la Biblia dice, no sé si ustedes lo han leído en alguna ocasión, donde dice que el pueblo de Israel confía en un brazo de madera, un brazo frágil, que el brazo humano realmente es frágil, es un brazo poroso que se puede flexibilizar. En cambio, la mano de Dios es poderosa y en esa hay que confiar. Entonces, eso ocurre en el capítulo 1 y el pueblo está sufriendo, el pueblo está batallando, el pueblo está muy triste. Ya para entonces, para que ustedes más o menos tengan idea, ya para entonces en Egipto se consumía la carne del cerdo y el pueblo comenzó a consumir esa exquisita carne para ellos. Cuando ellos van a ir al desierto, ellos van a reclamar ese tipo de carne en el desierto. Esa carne de la que ellos mencionan, que dice, solo nos da hojuelas, quisiéramos carne, se refiere al cerdo, se refiere a la carne de cerdo, la cual será privatizada según la norma de la ley, según la ley. Y la idea de no comer el cerdo siempre fue el no volver atrás. Es decir, cambiar su mentalidad de que no volvieran atrás. Luego en el capítulo 2 se da la maravillosa historia de un muchacho, jovencito, que desde pequeño vivió las duras penas de el exilio. Hay algo que es curioso en el capítulo 2 que al nacer Moisés, hijo de Amram y su mamá, Jocabed, él desde pequeño sufrió el mal de la muerte porque, según se relata, el rey mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años, todos los niños nacidos. Pero esto, queridos hermanos, es algo que a mí me ha dado vueltas mucho tiempo. Y es que en casi todos los relatos mitológicos, en casi todas las leyendas, en todas las historias legendarias, existen casos en los cuales, por ejemplo, en el caso de los dioses romanos y los dioses griegos, existía una leyenda antigua de un, como una especie de dios antiguo que tuvo que comerse a sus propios hijos, que eran los dioses del Olimpo, entre ellos Zeus, Ares, Poseidón y Afrodita, entre todas estas deidades. Entonces, se dice que se los engulle, se los come porque hay una profecía de que van a ser un libertador, van a ser alguien que lo va a matar. Entonces, en casi todas las leyendas griegas, en casi todas las leyendas antiguas, tratan de matar al niño porque se va a levantar en contra de un imperio, de un reinado, de un dios, qué sé yo. Lo mismo ocurre con Herodes. Si ustedes se fijan, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Entonces,
En ese sentido, hay gran temor de que haya un alzamiento y que haya un líder que nazca de entre el pueblo para liberar al pueblo de Israel. Y efectivamente, en el relato nace la historia de Moisés de esa manera para darle realce a la llegada de un libertador. Ahora, hay algo que es interesante y es que Moisés, cuando él nace, es lanzado en una arquilla era una caja cuadrada, no es redonda como nosotros la vemos hoy, las arquillas redonditas, bien hechitas, no, era un cuadro, una cajita cuadrada, una arca, era cuadrada y allí podían poner a los bebés. Este es un poquito complicado, esta leyenda, esta historia, es complicada porque eh, esas arquillas eran básicamente una nave. Muy probablemente tuvieron que poner a la arquilla en alguna balsa, no lo podemos determinar con precisión, pero ahí hay datos que hay que siempre investigarlo con profundidad. Ahora, cuando él nace, no es llamado Moisés en hebreo, no. El nombre Moisés no es un nombre hebreo en su naturaleza, es transliterado. El nombre hebreo es atribuido a un nombre egipcio, porque él en ese contexto es denominado un hijo egipcio, porque es tomado por el hijo de la hija de Faraón, lo cuida, lo hace su hijo, lo toma como propio y le pone un nombre egipcio. El nombre egipcio es Moshe. Moshe en egipcio, su nombre en egipcio significa hijo. Moshe significa hijo dado. Eso es Moshe. Y Ramoshe, que es su hermano, básicamente su hermano eh, se llama Ramoshe o Ramsés. Eh, Ramoshe es básicamente hijo de Ra. Ramoshe es hijo de Ra y Moshe es hijo. Esa es su transliteración egipcia. Por esa razón, hay que ir revisando algunos datos que son muy interesantes en el caso de Moisés. Luego Moisés asume el reto, asume el rol, llega a tomar gran conocimiento, va a estudiar las mejores escuelas del Cairo y Alejandría probablemente, y se instruye profundamente en las normas, en las leyes. Realmente Moisés era un hombre muy docto, era un estadista. Moisés era un político. Moisés fue criado para que en algún momento que murieran los faraones que le antecedieron, él pudiera tomar su lugar. Por lo tanto, él fue criado por la hija del faraón con fines eminentemente políticos. Y aunque no fue fácil asimilarlo, no fue fácil considerar que Moisés iba a tomar ese lugar, fue un lugar con un propósito. Dios lo puso allí con un gran propósito, el propósito de libertar al pueblo. Uno de los detalles que no podemos olvidar en el capítulo 3 es que cuando Moisés huye, después de haber matado a uno de los capataces, sale huyendo enrumbado hacia Madián. Él llega a Madián, conoce, defiende a las hijas de Jetro, se enamora de una de ellas, una llamada Séfora, empatiza con ella, inmediatamente se enamora, se casa, pasa el tiempo, tiene dos hijos, uno Eleazar y el otro se llama Gersón. Y Gersón, que el nombre actual es el que tengo yo y que ya no tiene las acentuaciones antiguas, pero el nombre al que mi madre inclusive me, me permitió tener y que me ha dado ese nombre, significa el hijo del extranjero, hijo del extranjero. Entonces, en este caso, Gersón y Eleazar van a ser piezas fundamentales en la vida de Moisés. Vamos a ver acontecimientos en los que aparecen ellos, muy pocas veces, pero sí aparecen. Aparecen, por ejemplo, cuando ellos van enrumbados, saliendo hacia Canaán, donde Jetro, su suegro, le entrega a su esposa y sus hijos y le dice, aquí están tus hijos, esta es tu familia,
y la esposa de Moisés como que no quería ir al peregrinaje, pero Jetro le dijo que era necesario que fueran a ese camino. No sé si ustedes han escuchado hablar de Jetro, pero en Jetro hay un pequeño detalle que no podemos omitir y que va a cumplir un rol importante cuando lleguemos al libro de Números. Jetro va a ser el asesor, va a ser el mentor ideológico y religioso en la vida de Moisés. ¿Saben por qué? Porque Jetro era sacerdote y la influencia sacerdotal de Jetro la va a recibir el joven, el joven Moisés. Entonces, Moisés es un muchacho, es un hombre que va a tener un proceso de 3 fases. La primera fase en Egipto va a pasar 40 años. Va a pasar 40 años en Madián y otros 40 años, ¿saben dónde? ¿Dónde creen? 40 años en el desierto, Es en, cierto. en, en el Bemidbar, en el desierto. Él va a pasar en el desierto y él va a vivir un total de 120 años. Cuando Dios llama a Moisés y le dice, quítate tus sandalias porque el lugar que pisa es santo, le estaba tratando de explicar que Dios era pulcro en gran manera, santo en todo, y que Dios manifestaba allí su gloria, su autoridad y su poder. Entonces, que él se quitara las sandalias significaba humildad, que él tenía que estar con los pies sobre la tierra, que él tenía que estar muy cerca, cerca de la tierra, inclinándose delante de Dios. Él recibe en la zarza ese fuego estremecedor, es un fuego de poder, de autoridad, y él le pregunta, ¿en nombre de quién iré al faraón? ¿En nombre de quién? En nombre de... Uh, aquí empieza un tema muy complejo que se conoce como el tetragrama. El tetragrama. Cuando Dios se le revela a Moisés en el 6.3, él va en nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el omnipotente, omnipotente. Entonces, el omnipotente, la palabra omnipotente está vinculada con el nombre Shaddai, Shaddai, el omnipotente, el todopoderoso. Shaddai era el nombre que se le daba a la autoridad que gobierna sobre las montañas. Es la misma palabra que usamos para la palabra altísimo, altísimo, o sea, el más alto de todos, el Señor de las montañas, eso es el Shaddai, el Señor de las montañas, el altísimo, el omnipotente, el todopoderoso. Pero cuando Moisés le dice, pero ¿cómo diré yo a Faraón? ¿Qué le voy a decir? ¿En nombre de quién voy? Diles que tú vas en el nombre del yo soy. El nombre yo soy realmente no es en presente, no es un nombre en presente. El verbo haya en hebreo significa seré, seré. En otras palabras, yo seré el que seré. Eso se debe traducir. Cuando se lee porciones como el yo soy te ha enviado, el que será te ha enviado. O sea, que Dios será siempre. O sea, Dios existirá siempre. Dios será en esencia plenamente y usa una terminología en hebreo que es YHVH. Sí, YHVH, que son 4 letras hebreas. La primera es la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Yud, He, Vav, Hei. Yud, He, Vav, Hei es un sonido que no se puede pronunciar, pero no se pronuncia en el contexto hebreo. Era un nombre tan santo que no se podía pronunciar. Era el nombre sagrado, el nombre santo. Y se decía que los rabinos, cada vez que hacían una lectura del Tanakh o del Talmud o de la Mishnah o de la Torá,
Cuando llegaban a ese espacio, a ese nombre, decían el Todopoderoso. Pausaban y no nombraban. Y si algún rabino se atrevía a nombrarlo, se decía que estremecía el cielo y la tierra, temblaba y llovía por la autoridad y el poder del nombre santo y poderoso. El nombre de Dios que se da en la Biblia únicamente es Yud Hei Bat Hei. No existe en este contexto la traducción literal de Jehová. Jehová es una transliteración posterior, masorética, que será por un grupo muy diferente, o sea, va a ser muchos años después, que le van a añadir, a estas 4 letras le van a añadir la palabra Adonai. Adonai significa Señor. Entonces, Yud He Bat Hei. Y le unen, a cada una le van uniendo algunas de las vocales de la palabra Adonai, entonces le daba la forma de Jehová. De Jehová, Jehová, Yahweh, Yahvé. Entonces, es muy variable realmente. Entonces, en tal caso, el nombre más apropiado es el Eterno, es el Shaddai, es Hashem, Hashem, es el Adonai, es el Altísimo. Entonces, los judíos en general trataban de omitir el nombre para darle un nombre más concreto como el Eterno, el Olam, es el Eterno, el Perpetuo. Entonces, luego que llega Moisés, esto lo vamos a tener que tratar muy rápidamente, pero quiero que ustedes recuerden que cuando llega Moisés, Moisés se presenta delante del faraón y el faraón no cree en nada, no cree en nadie. Él no cree en nadie. Pero cada uno de los males que le va a llegar a causa de la presencia de Dios van a empezar con la llegada de los adivinos, de los magos que están allí junto al faraón. Entonces el faraón tiene una fe directa, concreta en sus aliados, que son los magos, y los magos siempre van a tratar, si ustedes se fijan, ellos van a ser pieza fundamental para debatir en contra de Moisés. Pero hay un detalle que no es menor en el caso de la vara, del báculo que lleva Moisés. Entonces Moisés lanza eh, el báculo y se convierte en serpiente. Esto que hace Moisés casi no se puede entender de forma literal, pero sí se puede entender de forma representativa, simbólica. Y es que la palabra serpiente y el contexto histórico sobre la serpiente nos evoca a la concepción sobre la serpiente. Una serpiente significa ser sapiens, ser de conocimiento, sabiduría, pues. Entonces, cuando Moisés lanza, es como que estuviera lanzando sabiduría, conocimiento, entendimiento de las cosas. Realmente no es el concepto aquí que Moisés era un mago y que él hacía artilugios o tenía acciones extrañas. No, 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 no. Aquí el concepto es lo que eso significa. Porque para los egipcios las serpientes formaban parte fundamental, formaban parte esencial de la vida cotidiana. Para los que tuvieron en la primera clase, recordarán que cuando hablamos del Génesis, hablamos de la serpiente que está inmiscuida en todas las culturas. La serpiente emplumada de Latinoamérica, el dragón de Asia, los dragones, el tema de la serpiente en el origen, van a ver en el Edén a la serpiente, van a encontrar la serpiente en Éxodo, van a encontrar la serpiente en el asta, en Números, vamos a encontrar a Neustán en tiempos de Ezequías. Entonces, es natural que en este contexto las serpientes formen parte como intrínseca de la cultura y mayormente la cultura egipcia, que incluso los faraones tenían una cobra real sobre sus tiaras reales, sobre sus coronas. Perdón. ¿Esto qué significaba? Significaba que
hay una presencia de conocimiento de parte de Dios en, perdón, un segundo. Gracias por su paciencia. Entonces, Moisés, al lanzar la vara, trata de presentar conocimiento, pero los magos que están con Faraón lanzan también su serpiente, pero estas serpientes, si ustedes se fijan, son serpientes, en el texto da la impresión de que son serpientes débiles, serpientes menudas, y a las cuales se devora Moisés. Si lo vemos a nivel simbólico, a nivel representativo, a nivel literario, daría a entender que Moisés con su conocimiento destrozó totalmente a los magos. Si no había conocimiento comparado con el que llevaba Moisés. Eso le da una ventaja. Y lo vamos a ver, por ejemplo, a lo largo de los males que caen sobre Egipto. Y ustedes van a ver que el primero en morir, literalmente, el primero en morir fue el Nilo. El Nilo. El río Nilo es un dios, el dios del agua. Entonces, el río Nilo, cuando comienza, cuando las aguas se convierten en sangre, significa que el río Nilo ha muerto. Lo mató Dios, el Dios de Israel. Entonces, eso realmente fue impactante. Eso fue sorprendente. Fue algo que impactó a la nación. Y los magos quisieron convertir agua, teñirla con un líquido, con algún tipo de líquido colorante. Y lo que trata de decirnos el texto es que realmente se hizo sangre, se convirtió en sangre el agua, las cisternas, todo, a excepción del agua de los que vivían en Gosén, o sea, del pueblo de Dios. Estaba la provisión y la protección del pueblo de Dios. Luego vamos a ver que, por ejemplo, que al infectarse las aguas y estancarse el agua, contaminarse, entonces van a surgir una serie de males. Básicamente, la biología nos permite comprender cosas que son básicas y esenciales de la contaminación ambiental. Una vez que hay agua estancada, hay agua putrefacta, entonces vienen insectos, vienen enfermedades, vienen las ranas. Ellos adoraban, tenían imágenes de las ranas, porque también adoraban a los animales, adoraban al escarabajo, adoraban a los piojos. Entonces, básicamente van a comenzar a caer sus dioses, sus deidades. El buey apis, por ejemplo, representado a través de la úlcera en las bestias, las vacas, en las reses, va a representar al buey apis. O sea, su dios murió, su dios murió. El mismo dios apis que el pueblo pagano, o sea, el pueblo judío, que es el pueblo israelita, que se paganiza en el camino, y que hacen una estatua en el capítulo 32 y 33 del libro de Éxodo, cuando ellos en el desierto hacen una imagen y la veneran, donde adoran al buey Apis, adoran a la deidad. Pero esa deidad, curiosamente, la nombran en plural diciendo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Oigan bien, estos son los dioses. Entonces, todavía la formación, la ideología que ellos tenían estaba muy mentalizada con el concepto egipcio. Vamos a ver, por ejemplo, eh, cada una de las muertes hasta llegar a la muerte del faraón, del hijo del faraón. Eso básicamente era la muerte de un rey. Que un rey sangrara, que un rey se enfermara, eso era algo que no tenía cabida, no tenía asidero, porque para ellos un dios estaba personificado a través de los faraones. Entonces, eso fue bastante complejo para el faraón. El faraón no tenía enfermedades cutáneas, el faraón no sangraba, el faraón era perfecto, el faraón era casi un dios. Entonces, al verse enfermo, infectado, grave, se muere su hijo, las cosas van muy mal, las cosas van muy mal. Ya para entonces, la protección que se conoce como la protección contra el destructor, que va a aparecer en el capítulo 12, va a ser
una protección del Cordero. Allí van a aparecer tres aspectos que son representativos de la relación del Antiguo con el Nuevo Testamento, y será precisamente las hierbas amargas, la fiesta de los panes sin levadura, que se van a celebrar inicialmente el primero de Aviv, del primero al 21 de Aviv. Van a ser días de celebración, días de fiesta, van a empezar a celebrarse las fiestas solemnes, van a ser 7 fiestas y esta va a ser una de ellas, la fiesta solemne denominada la Pascua o Pesaj. Esa fiesta se va a celebrar entre el mes de marzo y abril, básicamente lo que nosotros conocemos como Semana Santa, porque ahí inicia el calendario judío, inicia el calendario israelita. Entonces, ahí tenemos este asunto, celebran la Pascua. Hay 3 elementos que son básicamente un antitipo de la fe cristiana. Número 1, el pan sin levadura va a representar el cuerpo de Jesús. Las hierbas amargas, su sacrificio. Y el sacrificio del Cordero va a representar a Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esto va a ser la celebración del día domingo después de la semana pascual. Va a ser el domingo donde se va a sacrificar el Cordero. Y una vez que muere el Cordero, básicamente esa muerte del Cordero se celebra cada sábado, después del sabatón, después del doble sabat. Casualmente, y es que no es casualidad, esto es una cuestión bíblica concreta, Jesús es sacrificado el mismo día que se sacrifica, es crucificado el día del sacrificio del Cordero, donde todos comen del Cordero, donde la sangre del Cordero es aplicada en los postes y en los dinteles de las puertas de los que vivían en Gosén todavía, para protegerlos del devastador, del destructor, del Apolión, de un Abadón de la muerte, un ángel que va a tratar de destruir todo a su paso, pero que solo va a tocar a los egipcios. Luego ellos van a marchar, van a pasar, van a salir de Egipto. Aproximadamente se sabe que 600.000 hombres, más sus esposas y sus hijos, son los que salen de Egipto. ¿Cuántos entraron a Egipto? Entraron 70 o 75. Pero ¿cuántos salen? ¿Cuánto se multiplicó esta raza? Se multiplicó tanto como 2 millones de personas, como mínimo. De 2 a 2.2 millones de habitantes salieron en desbandada, en una marcha opuesta a Egipto, enrumbada hacia la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué otro aspecto podemos considerar nosotros? Que hay evidencias que constatan el paso de los israelitas por el mar Salado, el mar conocido como el Mar Rojo. El Mar Rojo, la palabra Mar Rojo, en la antigüedad realmente no era muy conocida. El nombre hebreo correcto o apropiado era el Yansuf. Yansuf era el nombre que significa Mar de las Cañas, Mar de Juncos. El Mar Rojo es un nombre más latino, más contemporáneo, y muy probablemente fue el nombre que le dio en la traducción los primeros traductores de la Biblia. Porque al hacer las investigaciones en tierra de Egipto y ciudades aledañas, encontraron que el Mar Rojo era un mar que tenía cañas alrededor, que tenían una savia rojiza, que teñía el mar un poco, y ustedes van a ver algunos mares o algunos vertientes de agua que son un poco más celestes, otras tienen un pH un poco más alterado. Entonces, no es igual, el agua no es igual. En este caso, el agua aquí era rojiza y probablemente por eso le denominan el Mar Rojo. Y será denominado el Mar Rojo. En la actualidad, el mar es verduzco, verde claro, y es muy visitado incluso en la actualidad. Hay lugares donde ya están despejadas las zona marítima y entonces se han encontrado ruedas antiguas que datan del primer milenio antes de Cristo,
se han encontrado cueros, sandalias, donde aparentemente ahí pasó el pueblo. Cómo Dios proveyó bendiciones a este pueblo, dándole la oportunidad de que en el camino tuvieran siempre a la mano todos los recursos. Muy probablemente ellos iban adquiriendo animales, iban cortando cuero de animales. No es que las sandalias no se les desgastaban, es que habían recursos que Dios iba proveyendo para que a ellos no les faltara nada. Si usted investiga, háganse una investigación, por ejemplo, cuánta agua necesitaría el pueblo, 2.4 millones de habitantes, en el desierto, ¿cuánto ocuparía de agua cada persona? Imagínense si cada persona necesita como mínimo 30 litros de agua por día para bañarse, para cocinar, para alimentarse, para hacer todo lo que necesita, lo básico. Ahora imagínense multiplicar eso por una cantidad de 2.4 millones de habitantes, 2.2, 2 millones si fueran posible, 2 millones. Eso es una cantidad increíble de litros, una cantidad increíble de barriles. Pero Dios le proveyó pan, carne, agua y todo lo que fuera necesario. Todo lo proveyó el Señor. Hacía que el agua salada se convirtiera en agua dulce. Mará, que era el nombre de un pequeño, una pequeña vertiente de mar, que era salada, se convirtió en agua dulce. La convirtió en agua dulce, agua que se podía consumir. Luego Moisés es llamado con el pueblo hasta el Sinaí. La península del Sinaí hasta el día de hoy es un lugar muy visitado a nivel turístico y hay una montaña muy grande de más de 2000 pies de altura donde subió Moisés por varios días. Más o menos unos 40 días fue el tiempo total en el que él llega hasta el Sinaí y el pueblo se sofocó, el pueblo pasó incómodo esperando a Moisés. Moisés recibe las tablas, recibe la orden de Dios, recibe el decálogo. Eh, Muy probablemente lo que recibe Moisés son 10 letras, 10 letras y le daba a cada letra una significación, le daba a cada letra un significado. Entonces, cuando él recibe el decálogo, Dios le explica a cada ley cuál es el propósito de cada ley. Y allí, donde hay truenos, tempestad, hay relámpagos y hay un líder, que es Moisés, que desciende con un rostro iluminado, hay salvación, hay ley, hay mensaje, hay pacto. Este pacto, queridos estudiantes, es el mismo pacto que empieza en el monte Moria, que empieza con las pieles de animales que fueron sacrificados para vestir a Adán y a Eva después de su pecado, y que luego se provee el cordero o el carnero para el sacrificio en el monte Moria, en el capítulo 22, cuando el siervo Abraham encuentra en el zarzal un animal para el sacrificio y luego aparece el pacto en el Sinaí, en el monte. Luego este monte va a continuar con el pacto de promesa en el que sube Moisés para hablar con el pueblo y lo habla desde el monte Ebal, donde hay bendición y maldición. Pero luego hubo alguien que se subió a un monte para cumplir promesas, para cumplir la autoridad de Dios, y fue en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo ustedes van a encontrar que aparece Elías haciendo una señal. Luego van a encontrar otro monte, el monte Sión. De Sión saldrá la ley, dice Isaías 2:3. De Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra. ¿Y saben dónde subió Jesús para predicar su primer sermón inaugural? Su sermón más grande, el sermón más recordado, el sermón de la montaña, el sermón del monte, en San Mateo 5. Ahora, pasado en este acto de pacto, ahora recuerden ustedes la visión del capítulo 17 de Mateo, donde dice que Jesús ve a Elías y a Moisés. Cada uno estuvo en un monte. Cada uno estuvo en un monte. El primero en el Sinaí, el segundo en Carmel, en el monte Carmelo, y el tercero sube al monte junto a Pedro, Juan y Jacobo,
en el monte Hermón, donde se da la transfiguración. ¿Recuerdan la visión de la transfiguración de Jesús? Pues ahí está Jesús iluminado, pero no termina allí, queridos, no termina allí. ¿Se acuerdan cuando en el monte alto, digamos, en el monte de la oración, hay un monte que se llama el Monte de los Olivos? Pues allí Jesús sube a orar. ¿Y dónde creen ustedes que fue crucificado el Maestro? En el Monte Calvario. Ahora la predicación, ¿sabe dónde se dio la predicación? ¿Dónde se dio la obra majestuosa de la presentación de las lenguas de las cuales habla el capítulo 2 del libro de Hechos? Fue en la casa de un segundo piso, en un aposento alto. ¿Y cómo aparecen las lenguas? Repartidas como de fuego, luz, un poderío, una autoridad, algo increíble. Es por el poder de Dios. Era el nuevo pacto. Realmente ahí se pactaba lo que en el principio se habló en el Sinaí. Luego van a aparecer las normas, las leyes. Ustedes pueden investigar con más profundidad las normas que se comienzan a dar, las normas para el pueblo, las leyes sobre los esclavos, las leyes sobre la violencia, las leyes de la restitución de los derechos humanos y civiles, las leyes humanitarias, las leyes de la pureza, las leyes de las fiestas anuales, y también la presencia del ángel de Jehová, que va a ser el protector del pueblo. Y esto, déjeme decirle que es importante, por ejemplo, recordar el Éxodo 23, 25, donde dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esa va a ser la promesa. Y va a aparecer una presencia divina, gloriosa y poderosa, del cielo a la tierra. Y va a ser una presencia gloriosa que le va a dar al pueblo la garantía de que Dios estaba con ellos, la garantía de que Dios le iba a dar la oportunidad de conocer, de saber cuál es el plan divino. Pero algo maravilloso es que la presencia de Dios siempre estuvo con ellos. La Shekinah de Dios, o sea, la presencia de Dios estuvo con ellos. Estuvo con ellos dándole calefacción en los días de frío, en las noches de frío, y dándole un frescor con una nube que invadía el lugar para refrescarlo en los momentos de máximo calor, donde las temperaturas pueden llegar hasta 50 grados centígrados en el desierto. Se podía morir de inanición, podía morir de deshidratación, se podía morir de insolación, pero Dios estuvo allí. Dios estuvo allí. Vamos a hacer pausa. La otra semana vamos a estudiar el tabernáculo y espero que ustedes estén preparados para identificar algunos elementos importantes del tabernáculo y cómo Dios planteó esta maravillosa mega estructura que iba a llevar al pueblo siempre la guía de la presencia de Dios a través de un templo móvil que va a ser llevado en el desierto. Gracias por haber estado atentos a la clase. La primera tarea va a ser investigar qué eran las mandrágoras y en qué caso se dio las mandrágoras. Pueden hacer un dibujo, con eso tenemos suficiente. Y por otro lado, investigar un poco acerca de los faraones egipcios. Tener un poco de contexto histórico de los faraones en tiempo en tiempo de Moisés. Eso es todo por esta lección. Gracias por haber estado atentos. Los vi despiertos en esta ocasión, los vi inquietos, los vi como pensativos sobre algunos de los temas que estábamos abordando y eso es realmente positivo, que vayamos escudriñando y aprendiendo nuevas cosas. Que todos tengan una excelente noche y nos despedimos de la transmisión para el canal de EBS en YouTube. Que Dios los bendiga grandemente. Amén, hermano. Buenas noches a todos. Gracias, hermano, por la clase. Les voy a dejar espacio para preguntas y respuestas antes de terminar. ¿No tienen preguntas? ¿Inquietudes? Hermano Gerson, buenas noches. Yo tenía entendido que el nombre de Moisés, usted nos está diciendo que significa hijo.
pero hasta donde nosotros habíamos o nos han enseñado era que quería decir sacado o tomado de las aguas. Eh, ¿Cuál es en realidad? Porque también la Biblia dice pues que la hija del faraón dijo que se iba a llamar Moisés porque de las aguas lo había sacado. Sí, Entonces, ¿cuál es en realidad el significado? muy probablemente en el caso del nombre que le da a ella no le puede dar un nombre hebreo, en ningún caso. Si ustedes lo analizan bien, ustedes van a saber que no es lógico que una mujer egipcia le ponga un nombre hebreo a un niño. Entonces, eso es muy probablemente parte de la narrativa. Puede que sea una propuesta narrativa. ¿Ya me entienden? Recuerden que hay mucha influencia religiosa judía, y eso puede formar parte esencial, pero haciendo una investigación filológica de la palabra, del nombre, del nombre del Shema de Moisés, muy probablemente tenga una raíz más egipcia que hebrea, pero probablemente también podría ser vinculante con una expresión hebrea parecida que tenga Moshe, por ejemplo, que esté vinculada con, con, eh, con una palabra hebrea, muy probablemente, porque son lenguas antiguas, vinculadas, tenían cierta similitud en fonemas y sonidos, pero muy probablemente en el texto lo que sale a relucir es que fue sacado de las aguas, que es un milagro, es un milagro. Pero hace sentido cuando vemos que los nombres de los faraones casi todos llevan un Moshe, casi todos, o varios. Y esto haciendo, por ejemplo, un análisis de Ramsés, es el mismo nombre, Ramoshe, Ramoshe. ¿Más preguntas, más comentarios? Bueno, hay dos mujeres que no las puedo dejar de mencionar y es Cifra y Fua, que son las mujeres que son las parenderas, que cuidan de Moisés, son mujeres fundamentales en su vida y a los que les gusta ver series en Netflix, yo les recomiendo La vida de Moisés. Es muy interesante, me gusta mucho la reanimación o la representación dinámica de la cultura. Ustedes pueden ver la serie, creo que se llama Moisés, no lo sé, investiguenlo ustedes. Si les gusta ver Netflix, hay una serie bastante documental, interesante, que retrata muy bien, por lo menos, los procesos de la vida de Moisés, tanto en su niñez como en su infancia, porque recrea lo que pudo realmente haber pasado. Es de las mejores series que yo he visto respecto a la vida de Moisés, incluso mejor que la de Charlton Heston. Entonces, es muy interesante a nivel histórico. Eso es todo por esta noche. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios nos permite.